Acompañan a Miqueas en el capítulo 3 y vamos a poner este tiempo en las manos de nuestro Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, tu palabra que es viva, que es eficaz, que es más cortante que toda espada de dos filos, Señor, y que nos instruye, nos enseña, nos dirige, nos redarguye. Gracias, Señor, por tu inmensa bondad. Te pedimos que tu Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento para que podamos comprender lo que tú nos enseñas en este pasaje, Señor. Ayúdanos a comprenderlo, ayúdanos a vivir a la luz de este pasaje también, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En muchas iglesias cristianas ocurre uno de dos males. Uno de esos males es tener una actitud hipercrítica hacia los líderes espirituales, es decir, hacia sus pastores y su familia. Ese es uno de los males en muchas iglesias. Pero el otro mal es tener la idea de que los pastores son infalibles e intocables. Son dos extremos y los dos extremos son peligrosos, los dos extremos son malos. Hay pastores que han promovido este error, que han promovido el error de que ellos son los ungidos del Señor y que eso significa que nadie puede cuestionar ni sus acciones ni sus enseñanzas. Esta idea antibíblica ha dado lugar a una infinidad de abusos por parte de muchos líderes en las iglesias. Pero la Biblia no dice que los líderes cristianos seamos infalibles e intocables. La Biblia no dice que podamos vivir como nosotros queramos, hacer lo que nosotros queramos y enseñar lo que nosotros queramos. De hecho, el Espíritu Santo es muy claro al advertirnos en Hechos capítulo 20, versículos 28 al 30, que los pastores somos falibles y que los pastores debemos cuidarnos. Hablando a los pastores de la iglesia en Éfeso, Pablo les dijo: tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces, escucha esto, entre ustedes, que no perdonarán el rebaño. También de entre ustedes mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras de ellos. En este pasaje el Señor nos advierte que los pastores no solamente debemos cuidar a la iglesia de Dios, que Él compró con su propia sangre, sino que también debemos tener cuidado de nosotros mismos. Porque si no lo hacemos, entonces podemos llegar a convertirnos en lobos feroces que desviemos al rebaño. Eso nos muestra entonces que los líderes de la iglesia, lejos de ser infalibles, si no nos cuidamos, es posible que nos desviemos de la fidelidad y de la verdad y de la fidelidad al Señor, y que también desviemos al rebaño de la verdad y de la fidelidad al Señor. Pero el Espíritu Santo nos advierte en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 5, versículos 19 y 20, en contra de estos dos males que yo decía. Él nos advierte: no admitas acusación contra un anciano. Recordemos que en la Biblia anciano, pastor y obispo son sinónimos, son los líderes de la iglesia. No admitas acusación contra un anciano a menos de que haya 2 o 3 testigos. A los que continúan pecando, repréndelos en presencia de todos para que los demás tengan temor de pecar. Notemos que el Señor es claro al ordenar a los miembros de la iglesia que no acepten ninguna acusación contra sus pastores a menos que esté respaldada por el testimonio de 2 o 3 testigos.
Eso tiene la intención de proteger a los pastores de falsas acusaciones. Pero también es claro al ordenar que si un pastor es descubierto viviendo en pecado, practicando algún pecado, se le reprenda delante de todos para que todos tengan temor de pecar. Eso nos queda claro entonces, eso nos deja claro que los líderes de la iglesia no somos intocables, no podemos vivir a nuestro antojo y no estamos exentos de la disciplina de la iglesia. Pero también nos advierte que no se debe permitir que se acuse a un anciano, un pastor en la iglesia, a la ligera sin el testimonio de 2 o 3 testigos. Por no hacer eso, las iglesias han permitido que lobos rapaces, falsos profetas, pastores corruptos estén al frente y desvíen a la gente al error y a la destrucción. Eso es lo que sucedió precisamente en el reino de Judá en los tiempos del profeta Miqueas. Eso es lo que estaba sucediendo. Miqueas capítulo 3, que es el pasaje que hoy vamos a estudiar, nos muestra que la corrupción y la apostasía había alcanzado todos los niveles de liderazgo en el reino de Judá. Desde sus jefes y gobernantes civiles hasta sus profetas, hasta sus sacerdotes. Y en este pasaje entonces nosotros veremos la reprensión del Señor a los líderes civiles y la reprensión del Señor a los líderes espirituales. Comenzamos entonces con su reprensión a los líderes civiles. Observa en versículos 1 y 2, el pasaje dice, y dije, oigan ahora, jefes de Jacob y gobernantes de la casa de Israel, ¿no corresponde a ustedes conocer la justicia? Ustedes que aborrecen lo bueno y aman lo malo. Por supuesto que a ellos les correspondía, más que a nadie, a ellos les correspondía conocer la justicia, ¿no es cierto? Los jefes, los gobernantes debían saber, debían conocer y practicar la justicia. Después de todo, el Señor los había puesto en la autoridad en la que ellos estaban para ejercer justicia. La Biblia nos dice en el libro de Romanos, en el capítulo 13, que no existe autoridad en el mundo que no haya sido establecida por Dios. Dios ha establecido los diferentes niveles de autoridad, no solamente espiritual, los niveles de autoridad civil también en las diferentes naciones. Y Él los ha puesto para dirigir, Él los ha puesto para juzgar, Él los ha puesto para gobernar con justicia como sus representantes en obediencia a los principios del Señor, a los principios de justicia. En el caso de Israel, en Éxodo capítulo 18, versículo 21, el Señor le dijo a Moisés, escogerás de entre todo el pueblo hombres capaces, temerosos de Dios, hombres veraces que aborrezcan ganancias deshonestas, y los pondrás sobre el pueblo como jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10. Observa cómo debían ser los jefes de las casas paternas de Israel. El Señor dice claramente que ellos debían ser hombres temerosos de Dios, es decir, hombres que estuvieran buscando vivir conforme a los principios del Señor. Ellos debían ser hombres veraces, es decir, íntegros, honestos, que amaran la verdad. Y debían ser hombres que aborrecieran las ganancias deshonestas. Esos eran los requisitos para los jefes de Israel. Más tarde, en Deuteronomio 16, versículos 18 al 20, el Señor les dijo, nombrarás para ti jueces y oficiales en todas las ciudades que Yahvé tu Dios te da, según tus tribus, y ellos juzgarán al pueblo con justo juicio.
no torcerás la justicia, no harás acepción de personas, ni tomarás soborno, porque el soborno ciega los ojos del sabio y pervierte las palabras del justo. La justicia, y solo la justicia buscarás, para que vivas y poseas la tierra que Yahvé tu Dios te da. Eso es en el caso de los jueces. E incluso los reyes que habrían de reinar en Israel, el Señor les ordenó en Deuteronomio 17:18, y sucederá que cuando él, hablando del rey, se siente sobre el trono de su reino, escribirá para sí una copia de esta ley en un libro en presencia de los sacerdotes levitas. La tendrá consigo, fíjate bien, y la leerá todos los días de su vida. ¿Para qué? Para que aprenda a temer a Yahvé su Dios, observando cuidadosamente todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos y no se desvíe del mandamiento ni a la derecha ni a la izquierda, a fin de que prolongue los días de su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Pero el Señor les dijo a los jefes y a los gobernantes del tiempo de Miqueas en la segunda parte de nuestro mensaje, aquellos que debían aborrecer lo malo y amar lo bueno, les dice, ustedes al revés. Les dice, ustedes aborrecen lo bueno y aman lo malo. Ellos debían amar el bien, ellos debían amar la justicia y ellos estaban haciendo todo lo contrario. Ellos estaban aborreciendo lo bueno y estaban amando lo malo. Su corazón estaba torcido, su corazón estaba corrompido, de tal manera que todo lo que ellos hacían estaba mal. Y por eso es que no tenían ningún reparo en aprovecharse de la gente, en explotar a la gente, en despojar a la gente. Observa las imágenes tan grotescas que usa Miqueas para describir la conducta de sus líderes, de sus gobernantes civiles. Observa ahí en el versículo 2. La segunda parte dice que le arrancan al pueblo la piel de encima y la carne de sobre sus huesos. Ustedes que comen la carne de mi pueblo, les quitan su piel, quiebran sus huesos y los hacen pedazos como para la olla, como carne dentro de la caldera. Esta imagen poética, porque no es literal lo que estaba sucediendo, nos hablan de una crueldad y de una violencia que ellos despojaban a la gente de todo lo que ellos querían a fin de enriquecerse. Se aprovechaban de su posición para despojar a la gente impunemente, tal como lo siguen haciendo muchos de nuestros gobernantes, ¿no es cierto? Pero el Señor, fíjate bien, les advierte y les anuncia en versículo 4 lo que iba a venir sobre ellos. Observa el versículo 4. Entonces clamarán a Yahvé, pero Él no les responderá, sino que esconderá de ellos su rostro en aquel tiempo, porque han hecho malas obras. El Señor ya les había dicho que iba a venir juicio sobre ellos. En Miqueas capítulo 2, versículo 3, le había dicho a todo el pueblo, estoy planeando traer contra esta familia un mal del cual no librarán su cuello. No andarán erguidos porque será un tiempo malo. Y en versículos 4 y 10 añadió que ellos llegarían a lamentarse diciendo, hemos sido totalmente destruidos por la impureza que trae destrucción dolorosa. Así que entonces Dios iba a traer su juicio sobre su pueblo, incluyendo sobre sus gobernantes. Y nos dice el pasaje que cuando sus gobernantes clamaran en medio del juicio, el Señor no les iba a responder. El Señor no los iba a escuchar. El Señor no los iba a librar, porque ellos hicieron malas obras. El Señor también advirtió por medio del profeta Isaías
En capítulo 10, versículos 1 al 3, hay de los que decretan estatutos inicuos y de los que constantemente escriben decisiones injustas para privar de justicia a los necesitados, para robar de sus derechos a los pobres de mi pueblo, para hacer de las viudas su botín y despojar a los huérfanos. Y pregunta, ¿y qué harán ustedes en el día del castigo, en la devastación que vendrá de lejos? ¿A quién huirán por auxilio? ¿Y dónde dejarán su riqueza? Señor, anunciando juicio sobre aquellos gobernantes corruptos, deshonestos. Y lo mismo el Señor hará con todos los gobernantes y jueces corruptos, deshonestos, abusivos, opresores, crueles y hasta criminales de nuestros tiempos también. Porque Romanos capítulo 2, versículos 5 y 6 nos advierte que todo aquel que actúe haciendo el mal, sin importar su posición, él dice lo siguiente: por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti. En el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, escucha esto, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Y en versículos 8 y 9 añade que a los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, ira e indignación. Habrá tribulación y angustia para toda alma humana que hace lo malo. Así que entonces no pensemos que los líderes que hoy en día, líderes civiles que hoy en día, los gobernantes que hoy en día son corruptos, deshonestos, despojadores, no serán juzgados. Por supuesto que serán juzgados. Y serán juzgados severamente. Pero lo mismo sucederá con los líderes espirituales corruptos. Y eso nos trae a nuestro segundo punto. Su reprensión a los líderes espirituales corruptos. El Señor en versículo 5, observa nuestro pasaje, denunció a los falsos profetas diciendo lo siguiente: así dice Yahvé acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo, los cuales cuando tienen algo que comer proclaman paz, pero contra aquel que no les pone nada en la boca declaran guerra santa. Recordemos nosotros qué era un profeta. Un profeta genuino era un mensajero, era un portavoz, designado por Dios, llamado por Dios, enviado por Dios para comunicar de manera fiel e infalible un mensaje que el Señor le revelaba de manera directa. Eso era un profeta. Pero ya que existía el peligro de que alguien dijera, yo soy profeta del Señor, falsamente, ¿cómo puedes tú distinguirlos? ¿Cómo podía el pueblo de Dios, fíjate bien, distinguir a un profeta genuino de un profeta falso? Cualquiera podría levantarse y decir, el Señor me ha enviado, el Señor me ha dado un mensaje, así dice el Señor. ¿Cómo sabes tú si es verdad o es mentira? ¿Dios acaso nos dejó en la ingenuidad para que nosotros digamos, bueno, pues si Él dice que es un mensajero del Señor y dice, el Señor me dio este mensaje, ¿qué vamos a ser ingenuos? ¿Quiere acaso el Señor que su pueblo sea ingenuo? Por supuesto que no. El Señor le enseñó a su pueblo 3 pruebas para distinguir a los falsos profetas de los profetas genuinos. ¿Cuáles eran esas 3 pruebas? La primera prueba es la prueba de la infalibilidad. Escucha bien, la prueba de la infalibilidad. En Deuteronomio capítulo 18, versículos 20 al 22, el Señor dijo lo siguiente: el profeta que hable con orgullo en mi nombre, una palabra que yo no le haya mandado hablar, o que hable en el nombre de otros dioses, ese profeta ¿qué? Morirá. Escucha esto. Y si dices en tu corazón,
¿cómo conoceremos la palabra que Yahvé no ha hablado? Cuando un profeta hable en el nombre de Yahvé, si lo que fue dicho no acontece ni se cumple, esa es palabra que Yahvé no ha hablado. Con arrogancia la ha hablado el profeta, no tendrás temor de él. Como podemos ver, el profeta genuino del Señor era totalmente infalible. Era un ser humano, Y era un ser humano falible, como nosotros. Pero cuando él comunicaba una palabra que era genuinamente del Señor, el Señor se encargaba sobrenaturalmente de que ese profeta no se equivocara en nada de lo que él decía. De tal manera que si alguno se levantaba diciendo que era profeta del Señor y no se cumplía algo de lo que él había anunciado, o se equivocaba en algo de lo que él había anunciado, automáticamente el pueblo podía saber, ese es un falso profeta. El profeta genuino jamás se equivocaría. Esa prueba, hermanos, es suficiente. Y es la primera. Y es suficiente para desenmascarar a todos los que hoy en día aseguran ser profetas del Señor. La Biblia nos advierte en la primera carta del apóstol Juan que muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y nosotros somos testigos de eso. Hoy en día, muchos dicen ser profetas del Señor, pero ninguno de ellos pasa esta prueba de infalibilidad. Jeremías, Isaías, profetas que ni siquiera escribieron en la Biblia, hablaron con verdad infalible. Y esa era la señal de un profeta genuino del Señor. Y lo mismo ocurre en el Nuevo Testamento. Tenemos el ejemplo de un profeta como Ágabo, que las cosas que él anunció, exactamente así se cumplieron. En cambio, ¿qué sucede con todos aquellos que hoy en día aseguran ser profetas? Ninguno de ellos cumple con este requisito de infalibilidad. Es más, ninguno de ellos se atrevería a decir que jamás se ha equivocado en algo que ha dicho. Porque si él o ella, profeta, entre comillas, profetiza de hoy en día, dijeran que jamás se han equivocado, fíjate bien, eso sería una herejía porque significaría necesariamente que el canon de la Escritura no se ha cerrado y que sigue abierto y que se pueden seguir añadiendo libros a la Biblia. Y eso sabemos que es totalmente falso porque el libro de Apocalipsis concluye diciendo, nadie puede añadir a la revelación. Hasta aquí se acabó la revelación. Por lo tanto, puesto que todos los que dicen ser profetas hoy en día se han equivocado alguna vez, o más de una vez en realidad de lo que han dicho, entonces debemos concluir, a la luz de lo que Dios mismo estableció en su palabra, que todos los que hoy en día afirman ser profetas son falsos profetas. Son falsos profetas. No importa que digan, así dice el Señor. La segunda prueba es la prueba de la coherencia con la revelación previa. Es la prueba de la coherencia con la revelación previa. El Señor mismo, en su palabra, en Deuteronomio capítulo 13, dijo lo siguiente, escucha esto. Si se levanta en medio de ti un profeta o soñador de sueños, y te anuncia una señal o prodigio, y la señal o prodigio se cumple, acerca de lo cual él te había hablado diciendo, vamos en pos de otros dioses, a los cuales no has conocido, y sirvámoslos, no darás oído a las palabras de ese profeta o de ese soñador de sueños, porque Yahvé tu Dios te está probando para ver si amas a Yahvé tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. En pos de Yahvé su Dios ustedes andarán y a él temerán, guardarán sus mandamientos, escucharán su voz, le servirán y se unirán a él. Notemos allí en ese pasaje
que aunque el mensaje de un profeta se cumpla, fíjate bien, eso no significa automáticamente que sea un profeta verdadero. Ya pasó la primera prueba. Eso es lo que significa. Pero ¿cuál es la segunda prueba? Dice, es posible que ese profeta, aun cuando su señal, su prodigio, lo que anunció se haya cumplido, es posible que sea un falso profeta. ¿Cuál es el siguiente paso? Examinar lo que dice, lo que enseña a la luz de lo que Dios ya había revelado en su palabra, en las Escrituras. De tal manera que si no concordaba con lo que el Señor ya había revelado en sus santas Escrituras, entonces ese es un falso profeta. No importa que la señal se haya cumplido. No es solamente la señal. Me dijo y se cumplió. No es solamente eso. Es cuál es su mensaje. ¿Concuerda con lo que dice este libro o se aparta de lo que dice este libro? Mucha gente se pregunta, ¿por qué Dios permite que existan los falsos profetas en la iglesia? ¿No podría Dios detenerlos? ¿No podría Dios ejecutar su juicio de inmediato? ¿Por qué Dios permite que en las iglesias cristianas existan? Por la misma razón que Dios permitió en el Antiguo Testamento que existieran. Y nos dice él mismo en el versículo 3 de ese pasaje que acabamos de leer, en Deuteronomio 13 nos dice por qué. Dice, Yahvé tu Dios te está probando para ver si amas a Yahvé, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma. Para eso lo permite. Para ver si tú estás siguiendo al hombre o si tú estás siguiendo a Dios. Y tú tienes que poner al hombre por debajo de Dios. Y no importa cuán asombroso se escuche su mensaje, si no va conforme a lo que Dios ha establecido, dices tú, ese es un falso profeta. Pero ¿cómo demostramos que amamos al Señor? Si Él está probando nuestro corazón, ¿cómo lo demostramos? En versículo 4 de ese pasaje en Deuteronomio 13 dice, en pos de Yahvé tu Dios, ustedes andarán, a Él temerán, guardarán sus mandamientos. Fíjate bien, guardarán sus mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? Le está diciendo al pueblo en Deuteronomio, viajando en el tiempo, nosotros estamos en el tiempo de Deuteronomio, y cuando escuchamos estas palabras de Moisés, ¿cuáles mandamientos? Los mandamientos que Dios ya había revelado. Es decir, la revelación previa que ellos ya tenían en las Escrituras. Así es como ellos debían de andar. Su pueblo debía andar entonces en obediencia a las Escrituras. Y las palabras, fíjate bien, de los profetas debían ser comparadas con las palabras de las Escrituras que ellos habían recibido. Y lo mismo debe de suceder en la iglesia hoy en día, no solamente con los profetas, con los que dicen ser profetas, sino aún también de los pastores. Imagínate en los tiempos del apóstol Pablo. Estamos hablando del apóstol Pablo. 13 de las cartas del Nuevo Testamento fueron escritas por el apóstol Pablo. Y cuando él llegó a la iglesia en Berea, y él les enseñaba, ¿sabes qué hicieron los miembros de la iglesia? No dijeron, bueno, él es el apóstol Pablo, ¿quién va a cuestionar al apóstol Pablo? No hicieron eso. Hechos 17 nos dice que ellos abrieron su Biblia, abrieron las Escrituras para ver si lo que el apóstol Pablo les estaba enseñando concordaba con las Escrituras. Si eso hicieron con el apóstol Pablo, ¿cuánto más no debemos seguirlo haciendo hoy en día? Con cualquier predicador, con cualquier pastor. Son las Escrituras nuestra autoridad, no el pastor. El pastor, fíjate bien, es autoridad en la iglesia en la medida y exclusivamente en la medida en que él se sujeta y enseña las Escrituras. Y no más allá. No tiene ninguna autoridad. Él no tiene, su autoridad no se la confiere su posición. Pastor no es un título. Pastor es una función. Y su función es una. Su función es
enseñar y exponer y explicar y aconsejar con lo que dice este libro. Y exclusivamente con lo que dice este libro. Pero los falsos profetas de hoy en día, en lugar de dirigir a la gente a las Escrituras para que busquen allí dirección, consuelo, consejo, ¿qué es lo que hacen? Dirigen a la gente hacia sí mismos, hacia sus visiones, hacia sus sueños, hacia sus supuestas revelaciones, que no son más que la fantasía de su propia imaginación. Y de igual manera muchos pastores y predicadores hoy en día hacen exactamente lo mismo que los profetas, falsos profetas de hoy en día. ¿Qué hacen los falsos profetas de hoy en día? Predicar victoria, éxito, prosperidad, lo que la gente quiere escuchar. Y desgraciadamente muchos predicadores y muchos pastores hoy en día hacen exactamente lo mismo. Le dicen a la gente lo que ellos quieren oír. Mensajes de prosperidad, de bienestar, pero no llaman a la gente al arrepentimiento. No llaman a la gente a una búsqueda genuina y de corazón, de vivir en obediencia a la palabra de Dios. Así que tenemos dos pruebas. Nos falta la tercera prueba de un falso profeta y es la integridad de su vida. La integridad de su vida. El Señor nos enseña en Jeremías 23, le dijo a su pueblo en Jeremías 23, versículos 14 y 15, les dijo esto. También entre los profetas de Jerusalén he visto algo horrible. Cometían adulterio y andaban en mentiras. Fortalecían las manos de los malhechores sin convertirse en ninguno de su maldad. Todos ellos son para mí como Sodoma y sus habitantes como Gomorra. Por tanto, así dice Yahvé de los ejércitos acerca de los profetas. Voy a darles de comer ajenjo y hacerles que beban agua envenenada, porque de los profetas de Jerusalén ha salido la corrupción y ha salido la corrupción a todo el país. Y en versículos 16 y 17 nos advierte, así dice Yahvé de los ejércitos, no escuchen las palabras de los profetas que les profetizan, ellos los conducen hacia lo vano. Les cuentan las visiones de su propia fantasía, no de la boca de Yahvé. Dicen de continuo a los que me desprecian, Yahvé ha dicho, tendrán paz. Y a todo el que anda en la terquedad de su corazón dicen, no vendrá calamidad sobre ustedes. Pero los falsos profetas de Judá, al igual que los falsos profetas de hoy en día, estaban haciendo errar al pueblo de Dios. Ellos estaban desviando al pueblo de Dios de la verdad. Ellos estaban engañando y los estaban llevando al error. Y la razón por la que los profetas estaban haciendo eso, nos dice el texto, era por su avaricia. Por su avaricia. Ellos querían enriquecerse, por lo tanto, cuando la gente les daba ganancias, entonces le anunciaban a la gente prosperidad, éxito, salud, bienestar. Pero cuando la gente no les daba, entonces, ¿qué es lo que ellos hacían? Ellos anunciaban juicio, maldición. Y lamentablemente también los profetas, falsos profetas de hoy en día, le prometen a la gente seguridad, paz, prosperidad, salud, bienestar, un futuro brillante, a cambio de sus ofrendas y de sus donativos. Y por eso el Señor advierte en versículo 6 de nuestro pasaje que las tinieblas iban a venir sobre ellos. Observa en versículo 6. Por tanto, para ustedes será noche sin visión y oscuridad sin adivinación. Se pondrá el sol sobre los profetas y se oscurecerá el día sobre ellos. Los videntes serán avergonzados y confundidos los adivinos. Todos ellos se cubrirán la boca porque no hay respuesta de Dios. Notemos cómo el Señor anuncia que traerá juicio sobre ellos. Sobre ellos vendrá, dice allí, noche sin visión y oscuridad sin adivinación. Cuando la Biblia habla acerca de oscuridad, está hablando de juicio. Iba a venir juicio sobre ellos, porque el Señor no les hablará más, el Señor guardará silencio, el Señor ocultará su rostro de ellos
de manera que su conocimiento del Señor quedará totalmente oscurecido. Ellos quedarán en las tinieblas. Y el Señor nos advierte lo mismo a nosotros. En el Nuevo Testamento, a través del apóstol Pedro, en su segunda carta, capítulo 2, versículos 1 al 3, dice, ¿habrá también falsos maestros entre ustedes, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina? Muchos seguirán su sensualidad y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. En su avaricia los explotarán con palabras falsas. Escucha esto, el juicio de ellos desde hace mucho tiempo no está ocioso, ni su perdición dormida. Y versículo 17 concluye diciendo que estos son manantiales sin agua, bruma impulsada por una tormenta para quienes está reservada la oscuridad de las tinieblas. Sin entonces Dios advierte que Él va a traer juicio, condenación, destrucción, tinieblas sobre los falsos maestros y de la misma manera que sobre los falsos profetas. Pero entonces, ¿qué hay de Miqueas? ¿Miqueas era un profeta genuino del Señor o no? Y entonces Miqueas, hablando de los falsos profetas, él hace un contraste con su propio ministerio. Observa ahí en versículo 8 de nuestro pasaje al versículo 11, dice, yo en cambio, estoy lleno de poder del Espíritu de Yahvé y de juicio y de valor para dar a conocer a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. El verdadero profeta del Señor hablaba no sus propias palabras, no con su propio poder. No era simplemente que dijera, así dice el Señor. Dice, él hablaba lleno del Espíritu de Yahvé y confrontaba al pueblo con su pecado, llamando a su pueblo a arrepentirse para vivir en obediencia al Señor. Pero ¿qué es lo que hacían estos falsos profetas? Ellos no le anunciaban arrepentimiento al pueblo, ellos no confrontaban al pueblo con su pecado. Al contrario, le daban ánimo al pueblo. Su responsabilidad era una y una sola: anunciar lo que el Señor dijera. Y esa sigue siendo la misma responsabilidad de todo aquel que se para aquí adelante. Anunciar fielmente la palabra del Señor. Escucha lo que el apóstol Pablo le escribió a Timoteo en su segunda carta, capítulo 2, versículo 15. Fíjate bien, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Dice, procura con diligencia presentarte delante de Dios, no delante de los hombres. Al final de cuentas, quien nos va a juzgar es el Señor. Y dice, más te vale presentarte delante de Él como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Quién es un obrero que no tiene nada de qué avergonzarse? El que maneja, dice allí, con precisión la palabra de verdad. De igual manera, 2 Timoteo 4:2 vuelve a decirnos, predica ¿qué? La palabra. No tus sueños, no tus ideas, no tus experiencias, no tus vacaciones, no tus chistes. Predica la palabra. Y escucha esto. Amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Esa es la tarea que el Señor nos ha asignado. Y un día vamos a dar cuentas al Señor de si fuimos fieles en hacer lo que Él nos encargó hacer o si anduvimos enseñando nuestras propias ideas, nuestra propia filosofía. Versículos 9 y 11. Se encaminan ya hacia el cierre de su reprensión, de su mensaje. ¿Y qué es lo que hace Miqueas?
Nos ha enseñado la reprensión a los líderes civiles, nos ha enseñado la reprensión a los líderes espirituales, pues en su conclusión, ¿sabes lo que hace? Él amarra a los dos y trae a los dos juntos. Y dice lo siguiente en versículos 9 al 11. Oigan ahora esto, jefes de la casa de Jacob y gobernantes de la casa de Israel, que aborrecen la justicia y tuercen todo lo recto, que edifican a Sión con sangre y a Jerusalén con iniquidad. Sus jefes juzgan por soborno. Sus sacerdotes enseñan por precio. Sus profetas adivinan por dinero y se apoyan en Yahvé diciendo, ¿no está el Señor en medio de nosotros? No vendrá sobre nosotros mal alguno. Observa cómo él junta a los dos, exponiendo su pecado, diciendo, los líderes civiles obran con injusticia, son torcidos, tuercen el derecho, buscan edificar a la nación con el pecado, con la injusticia, con la violencia. Dice, pero los líderes espirituales no están lejos de ellos. Los sacerdotes enseñan por precio y sus profetas adivinan por dinero. Y todavía aparte se apoyan en el Señor diciendo, el Señor nos mandó, el Señor está entre nosotros, no nos va a pasar nada. Y entonces el Señor concluye en versículo 12, diciendo, por tanto, a causa de ustedes, Sión será arada como un campo, Jerusalén se convertirá en un montón de ruinas, y el monte del templo será como las alturas de un bosque. Los líderes corruptos, al desviar a la gente del camino recto de la obediencia al Señor, serían los causantes del juicio que vendría sobre Sión. Jerusalén iba a ser arada como si fuera un campo. Jerusalén iba a quedar en ruinas. Pero fíjate bien, era tanto la responsabilidad de su liderazgo como la responsabilidad del pueblo. ¿Cómo sabemos eso? Porque Jeremías 5 nos muestra que el pueblo sufriría este castigo porque ellos también eran culpables. Escucha lo que dice Jeremías 5. Los profetas profetizan falsamente. Los sacerdotes gobiernan por su cuenta. ¿Y qué hace el pueblo? Y a mi pueblo así le gusta. A mi pueblo así le gusta. Ellos se sentaron a escuchar y dijeron, bien, nos hablan bonito. Nos entretienen, nos endulzan el oído. Bien, así le gustó a su pueblo. Pero ¿qué harán al final de esto? Y lo mismo sucederá con aquellos que siguen a los falsos profetas, que siguen a los falsos maestros. Su fin será perdición y condenación eterna, porque se desviaron de los caminos rectos del Señor, de seguir la obediencia a su palabra, para seguir las adivinaciones de los falsos profetas. En conclusión, entonces, hermanos, no nos dejemos engañar por los falsos profetas, no nos dejemos engañar por los falsos maestros. Hebreos 13, versículo 7 nos dice, acuérdense de sus guías, fíjate bien, acuérdense de sus guías que les hablaron la palabra de Dios. ¿Cuál es la función de los guías en la iglesia? Hablar las palabras de Dios. Y considerando el resultado de su conducta, imiten su fe. Y en versículo 17 añade, hablando de esos pastores que les enseñan y aconsejan con la palabra de Dios, dice, obedezcan a sus pastores. ¿Cuáles pastores? Los que les enseñan la palabra de Dios. Y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas, como quienes han de dar cuenta. Por nuestra parte, el Señor nos llama en 1 Timoteo 4:16. Ten cuidado de ti mismo, fíjate bien. Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Persevera en estas cosas, porque haciéndolo asegurarás la salvación, tanto para ti como para los que te escuchan. Por tanto, los pastores somos responsables. Somos responsables de cuidar nuestra vida. Somos responsables de cuidar nuestra enseñanza
Y ustedes son responsables de examinar con la Biblia que las cosas que se enseñan en la iglesia es exactamente lo que Dios dijo, a fin de seguir no las enseñanzas de su pastor, porque si su pastor les está enseñando lo que dice este libro, ¿a quién estamos siguiendo al final de cuentas? A Dios. A Dios. El apóstol Pablo les pide a los cristianos, oren por nosotros, porque queremos mantenernos fieles a Dios. Y lo mismo les pido yo, oren por nosotros, porque somos seres humanos falibles como ustedes, porque somos tentados igual que ustedes, porque nos desanimamos igual que ustedes, y necesitamos de sus oraciones. De tal manera que podamos juntos caminar, poniendo nuestros ojos en el único que es digno, y ese es Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú has puesto pastores, maestros en las iglesias, Señor. Y su función es enseñarnos tu palabra, es revelarnos, es enseñarnos tu palabra y explicarnos la revelación que tú ya nos has dado en las Escrituras. Ayúdanos, Señor, a los pastores a cumplir esa tarea. Ayúdanos a entender nuestra responsabilidad. Y ayúdanos a no apartarnos de allí, ni a derecha ni a izquierda, de lo que tú ya nos has revelado en tus santas Escrituras, Señor. De tal manera que sea tu palabra la que dirija a tu pueblo, que sea tu palabra la que aconseje a tu pueblo, que sea tu palabra la que discipline a tu pueblo, y que todos, Señor, vivamos sujetos al príncipe de los pastores, por medio de la obediencia a tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.